Lo tenemos en pantalla al doctor Rodomiro Ortiz. Un orgullo para los peruanos porque va a recibir el próximo año el premio Vertevos que otorga la Real Academia Sueca de Agricultura y Silvicultura en honor a su trayectoria y a su investigación. Lo tenemos en línea. Felicitaciones desde Lima, Perú, desde su Perú, doctor Ortiz. Felicitaciones por este premio. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradezco la oportunidad que me dan para conversar con ustedes y a través de ustedes con el país. Muy bien, solamente para dar el detalle y el agradecimiento, doctor Rodomiro, por esta oportunidad, en nombre de todos nuestros televidentes, para señalar también que este premio Vertevos 2022 de la Real Academia Sueca de Agricultura y Silvicultura está otorgando este premio, le está entregando a usted por los logros notables en el campo de los cereales tradicionales de grano pequeño para la alimentación y la promoción de la salud, con especial énfasis en la reducción de la huella ambiental de los aspectos fitosanitarios. Esto significa mejoramiento de cultivos, sobre todo de alimentos. ¿Cuál es la importancia que le da usted al premio y al trabajo que usted está desarrollando en Suecia, doctor, para beneficio no solamente de los suecos, sino para beneficio de toda la humanidad? En primer lugar, yo recibo el premio, pero quisiera comenzar señalando que es producto de cooperación con varios científicos, agricultores y el sector privado, en el que hemos trabajado en distintos de estos cultivos, y quizás la razón por este premio es por el trabajo reciente que hemos estado haciendo a lo largo de la cuenca del río Senegal, que divide dos países del África del noroeste, como son Mauritania, Senegal y Basta, Mali, tratando de adaptar el trigo duro cristalino a esos ambientes de altas temperaturas, con la finalidad de que ellos puedan producir en el periodo en el que la temperatura, aunque es alta, es menos alta durante el periodo normal de la época de siembra y de cosecha. Estamos hablando de la estación que le llaman en África del Harmatán, cuando los vientos del Sahara, generan un polvo y eso permite la bajada de temperaturas. Estando el río Senegal como fuente de agua, permite hacer agricultura, y hemos por ello llevado estos nuevos materiales genéticos, producto de cruzamientos, que han sido capaces de adaptarse a esas condiciones y están comenzando a multiplicarse en campos de agricultores, ¿no? A raíz de eso, nos otorgaron el premio Hollande en el año del 2017 al grupo de investigadores que estuvimos involucrados en conjunto, y inclusive el periódico The Guardian de Londres puso un titular que decía una idea loca que se tradujo en alimentación, ¿no? Porque cuando comenzamos hace más de una década este tipo de trabajo, pensaban que estábamos equivocados, que iba a ser quizás un buen experimento, pero no solo fue de investigación, sino también de lograr una innovación que hoy día comienza a cambiar las vidas de muchas personas. Correcto. ¿Y de qué productos estamos hablando alimenticios, doctor, principalmente en este proceso de mejoramiento que permita una mejor alimentación de la humanidad? Sí. El ejemplo que les daba se refiere al trigo duro cristalino. Es el trigo que se usa para hacer la pasta o el cuscús. El cuscús es una comida tradicional muy importante en el norte del África. El trigo duro es el que se usa para hacer fideos, para hacer todo tipo de pastas, ¿no? A diferencia del trigo que es el más conocido, que es el trigo harinero, que es el que se utiliza para hacer el pan o las harinas, ¿no? Entonces el trigo, como ustedes saben, es el cultivo más importante del mundo en cuanto a consumo, quizás no en extensión total, pero esa es parte de la contribución que hacemos al objetivo de desarrollo
sostenible, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, número 2, que es hambre cero. Correcto. Ahora, usted también tiene experiencia y estamos viendo en el desarrollo profesional, doctor, que ha trabajado en el Centro Internacional de la Papa en nuestro país y también en el Centro de Investigación de Arándanos, que es un producto nuevo y que en nuestro país tiene una producción muy importante. ¿Qué nos puede decir de la papa? ¿Necesita todavía algunos estudios como alimento también fundamental como el trigo en la alimentación de la humanidad? Y la proyección que usted ve a los arándanos como no solamente como alimento, sino también como una fuente de ingresos en el caso de nuestro país, que está produciendo arándanos de muy buena calidad. Cuando habla de papa se refiere a mi tiempo tanto en el Centro Internacional de la Papa como en la Universidad de Wisconsin, en Madison, donde hice mi grado académico de doctorado, PhD. O sea, y me hace la pregunta si hay que hacer algo más. Mire, la investigación agrícola nunca cesa porque los retos continúan. Lo que investigábamos hace casi 4 décadas atrás es distinto a lo que investigan ahora en tanto objetivos, métodos, herramientas, y el conocimiento sigue aumentando y sigue evolucionando y nos permite tener nuevos métodos y herramientas para tratar nuevos problemas. Hace 40 años no hablábamos mucho de cambio climático. Hoy día la agenda está marcada por el cambio climático. Hace 40 años, o sea, hablábamos de muchas pandemias, porque no existen pandemias como la que estamos sufriendo ahora con el COVID para seres humanos, pero también las plantas tienen muchas pandemias, ¿no? Si usted se pone a pensar en el caso de la papa, la rancha marca la historia de la humanidad, y le doy 2 ejemplos. A mediados del siglo XIX, la rancha o el tizón tardío genera la hambruna de Irlanda. Esa hambruna lleva a este pequeño país, a una isla en Europa, a que hoy en día haya menos pobladores que los que había hacia mediados del siglo XVIII por la inmigración y la muerte por falta de alimentos. Y el segundo es la base de la revolución industrial. No hay ninguna duda que fue en base a la papa. Hoy día se investiga en la papa para mejorar su adaptación a estreses, que es el resultado del cambio climático, a nuevos problemas de enfermedades y plagas, para mejorar su calidad e incorporar, por ejemplo, micronutrientes importantes como son el hierro o el zinc, ¿no? Entonces siempre existe ese reto, y eso hoy día lo trabajan en el Perú, por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa, que tiene un mandato global, o el Instituto Nacional de Investigación y de Innovación Agrícola, el INIA, así como universidades que tienen facultades de agronomía y programas de mejoramiento, o programas de investigación relacionados al mejoramiento genético. En el caso de los arándanos, sí, después de acabar el doctorado, trabajé en la Universidad de Rutgers, en el Centro de Investigación de Arándanos, con 2 tipos de arándanos, el blueberry y el cranberry, en base básicamente a estudiar la citogenética de estos cultivos, y son cultivos que hoy día son importantísimos en el Perú desde el punto de vista de la agroexportación, porque hay una gran demanda y es el resultado de los beneficios a la salud que tienen los arándanos, como son muchos de estos compuestos bioactivos, especialmente las antocianinas, ¿no? Entonces, ese es algo que también es importante, aunque es un cultivo comparado con el trigo o la papa mucho más pequeño, pero también es importante desde el punto de vista económico, porque hay toda una industria de agroexportación y de procesamiento, ¿no? O sea, se toman jugos o se procesan de distintas maneras estos 2 pequeños frutos. Correcto, de manera que la investigación siempre es permanente en todos los productos. ¿Y qué información tiene, doctor, a la distancia desde Suecia de la Amazonía, del potencial de productos, de frutos y de otros productos de vegetales de nuestra Amazonía, que todavía creo que está esperando descubrir más su potencialidad alimenticia para el mundo? Claro. Mire, hay dos formas de ver la Amazonía. Hay una gran diversidad y biodiversidad en particular, eso no tenemos ninguna duda, pero lo más importante para mí es que lo que se haga tiene que hacerse de manera sostenible. O sea, no podemos pensar que vamos a tener el mismo ejemplo del Cerrado de Brasil
en el caso de la Amazonía peruana, que es un tercio de la Amazonía global, ¿no? Principalmente entre Perú y Brasil. Brasil tiene la mayor parte, pero Perú tiene el inicio del Amazonas y tiene casi un tercio de esa Amazonía. En ese sentido, hay una serie de productos de plantas domesticadas, ¿no? que producen, pero hay que pensar en una producción no pues con el mismo modelo agroexportador, al menos que se genere un sistema sostenible, porque la fragilidad del agroecosistema es algo que no podemos nosotros darnos el lujo de dañarlo. Entonces sí, hay una serie de frutales, ¿no? Con muchas propiedades tan buenas o mejores que las que tienen cultivos como los arándanos, por ejemplo, pero si lo vamos a producir pensando en una gran escala, tiene que ser en un sistema de intensificación sostenible de la agricultura, ¿no? Y que esto nos permita no solamente producir, tener grandes rendimientos, grandes beneficios económicos y sociales, sino también ambientales, que no se genere un problema al pensar de que por producir más y compartir de estos grandes productos y que ayuden a mucha gente inclusive a salir de la pobreza, pero a un costo ambiental que es algo que muchas veces es irreversible. Por eso es que vivimos en la época del cambio climático, como es esta era del antropoceno. De acuerdo, de manera que el potencial tiene que ser con un desarrollo sostenible, con un manejo sostenible. Y justo hablando de la Amazonía, un televidente nuestro, doctor, permítanos hacer el comentario, un televidente nuestro de Arequipa, lo dice medio en broma y medio en serio, que Arequipa es un país es país amazónico porque el Amazonas nace en los orígenes del Amazonas están en Arequipa. Estoy haciendo la precisión y eso me permite ingresar a un terreno no tan científico, sino con las felicitaciones por el premio que va a recibir, doctor, el próximo año, para entrar un poco al Perú, a conocer hace cuánto tiempo que no viene al Perú, qué información tiene de las potencialidades no solamente de la Amazonía, sino del resto de la costa y de la sierra de productos que pueden servir para la agroexportación y que pueden mejorar las condiciones de vida de nuestro país, sobre todo de los habitantes del mundo rural de nuestro país. Llevo aproximadamente 3 décadas y media, casi 34 años fuera del país, aunque mantengo los vínculos, porque en esta vida global hay distintas maneras de mantenernos en contacto, como lo estamos haciendo hoy en día. Viajo con cierta regularidad al país, por lo menos 2 veces al año. Tengo inclusive algunos proyectos en el país con otros investigadores o en países vecinos que me permiten también visitar el país con frecuencia. Entonces sí, sé básicamente algunos de los problemas que afronta el país en los distintos sectores, incluyendo el sector de la agricultura. Yo creo que hay mucho por hacer y lo que yo creo que tiene que tenerse es mucho mayor apoyo entender que la tecnología, el conocimiento no sale gratis. Y lo segundo es que para que funcione tienen que estar bien remunerados los profesionales que se dedican a esto, porque si no se les remunera bien no pidan milagros. Hay un dicho en inglés que dice, traducido, pagas con maní y vas a tener monos. Entonces si van a pagar mal y no van a dar fondos para investigación, no esperen pues que van a tener solución a los problemas. Con toda la dedicación, esfuerzo que puedan tener los científicos del Perú, que con buena formación y con oportunidades pueden lograr cambiar la agricultura del país, como lo han venido haciendo. O sea, hoy día tenemos el boom agroexportador en la costa, el Perú se ha convertido en un mercado interesante para estos cultivos, hablamos del potencial de la selva, tenemos el gran reto de la sierra con sus sistemas de minifundio, de agricultor muchas veces de subsistencia. Entonces hay una gran oportunidad de hacer investigación, pero tiene que haber pues un apoyo gubernamental del sector privado y que entendamos que tiene que haber fondos, no solo para investigación, sino también para buenas remuneraciones.
Correcto. Y eso un poco se está tratando de hacer en este gobierno, que la población en las elecciones últimas ha pedido cambios, sobre todo de ese mundo rural que está abandonado, porque usted conoce muy bien, hay dos mundos en el Perú, el mundo urbano y el mundo rural, que está abandonado, y ahí vienen los desequilibrios en todos los aspectos, no solamente en el tema social, económico, sino también de oportunidades. Y en eso están embarcados en el gobierno. Hay un profesor rural en la presidencia y está en camino, y le pedimos su opinión al Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. ¿Qué importancia, dentro del comentario suyo que acaba de hacer doctor Ortiz, de que tiene que haber profesores con buenos sueldos para que pueda no ofrecer maní, sino ofrecer oportunidades a los jóvenes estudiantes de nuestro país, que además es la alternativa, como siempre, los jóvenes en los cambios que tiene que recibir un país como el Perú. A ver, el país que tiene quizás la inversión más grande en ciencia y tecnología es el vecino del norte, Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica no tiene ningún ministro o ministerio o secretaría de ciencia y tecnología. Tiene varias entidades que se dedican a la ciencia y tecnología, y hoy día en el gobierno del señor Biden, Eric Lander, uno de los mejores genetistas del mundo, profesor del MIT, es el científico en jefe del país nombrado por esta administración de Biden. Se siente en el gabinete, por eso tuvo que ser confirmado por el Senado, pero no tiene en teoría lo que le llamaríamos el título de ministro, pero es el hombre que, sentado en esa posición en el gabinete, es el que influencia la toma de decisiones políticas para seguir con procesos de innovación basados en ciencia y tecnología, con evidencias, producto de investigaciones, producto de conocimiento que se genera a través de esas investigaciones, que llegue a innovación. Yo vengo trabajo en un país como Suecia. En población, Suecia es pequeño, son un poco más de 10 millones, menos de un tercio de lo que hay en el país, quizás la misma cantidad de gente que vive en Lima, pero es una de las economías más fuertes, está entre las más grandes de los países europeos, con un alto nivel de desarrollo de calidad humana y de ingresos per cápita. Y el hecho de Suecia tener esa posición a nivel global es el producto de que tiene una fuerte inversión para lograr la innovación, porque saben los suecos, y eso los gobiernos, al margen de los partidos políticos, han consensuado una política de Estado de que la única manera de competir es si son innovadores. Ahora, Suecia obviamente tiene todo un sistema político-social, lo que le llaman el estado del bienestar del socialismo nórdico, que permite, a través de los impuestos, la redistribución de la riqueza. Hay gente muy rica también, pero están dispuestos, como parte de ese pacto social, de contribuir a gobiernos que no son corruptos, a gobiernos que están en escrutinio constante por su pueblo, ¿no? A través de distintas entidades, no necesariamente en congresos que lo único que se dedican es a obstruir o a tratar de tener ganancias políticas y no pensar en políticas de Estado, sino la gente trabaja y hay discrepancias, hay lo mismo que pasa en cualquier parte del mundo, pero se tiene una visión de nación, de país, que logra que países como Suecia o sus vecinos escandinavos como Noruega, Dinamarca, o a través de la cooperación nórdica, Islandia y Finlandia, de ser pues economías avanzadas de alto desarrollo social, en los que ellos tienen como base importante la sostenibilidad, la igualdad de género y de oportunidades, al margen de las razas, religiones o ideas políticas, y eso es posible. Entonces, para volver a su pregunta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo no creo que haya necesidad de generar más ministerios, lo que tenemos es ganar visibilidad. O sea, existe el CONCITEC, hay una persona que es el presidente o jefe del CONCITEC, entonces denle pues un rango que se siente ahí en el gabinete, no necesariamente como ministro, porque eso de ministro es un cargo quizás que lo puede burocratizar esa entidad. Yo preferiría que en vez de gastarse dinero en aumentar burócratas, se utilizase más de esos fondos para promover la investigación, y hay experiencias. Y CONCITEC hasta el 2011 era una entidad que tenía un fondo muy pequeño. En el gobierno del señor Humala, al margen de lo que pudo haber hecho como presidente, por lo menos tuvo
la inteligencia para poder decir que se iba a incrementar el presupuesto de ciencia y tecnología. También él tenía la idea de generar el ministerio, no lo hizo porque no lo dejaron, o no, al final no generó consenso en el Parlamento para crearlo, pero lo que sí hizo fue incrementar el presupuesto, y eso ha llevado a que en los últimos años hemos visto los cambios. Además de ello, la ley universitaria, el rol de la SUNEDU, en el sentido de decir que las universidades, para ser acreditadas, tenían que tener profesionales que se dedicasen a la investigación y publicasen. El número de publicaciones en el Perú se ha incrementado dramáticamente a raíz tanto de la inversión en un lado a través del CONCITEC o del FINCIT o del PENIA, y al mismo tiempo a través de estimular que las universidades no sean solamente centros de paporreteo, sino se conviertan en lo que siempre debieron ser, que son centros en donde hay investigadores que se dedican a la enseñanza con buenos métodos pedagógicos, porque la enseñanza tiene que ser en base al conocimiento que se va generando a través de la investigación. Entonces esos son aspectos importantes que hay que reconocer, pero yo en ese contexto no veo la necesidad de generar un ministerio per se, sino veo la necesidad de tener una persona dentro de ese gabinete que lleve esa voz de ciencia y tecnología, asesore al presidente, converse con el Parlamento para conseguir más financiamiento y que sea una referencia a nivel del país para que podamos avanzar a través de ciencia y tecnología con evidencias que son resultado de la búsqueda de la verdad en el desarrollo del país. Correcto. Importante apreciación, doctor, con respecto a este futuro ministerio que está en formación. Y también eso me lleva a preguntar con respecto a la participación de los científicos en la política. Está en formación, y usted debe tener el conocimiento, está en formación el Partido de la Ciencia del Perú, que lo está promoviendo un grupo de científicos, de profesores de la academia, dentro de los cuales está el doctor Verástegui, está Modesto Montoya y otros destacados científicos, no solamente que están en el país, sino también fuera del país. ¿Cuál es la opinión de la participación de los científicos en esto que se puede llamar una nueva visión de la política en nuestro país ante el fracaso de las clases políticas, de los partidos políticos, no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, doctor Ortiz? ¿Cuál es la opinión que tiene sobre esta participación de los científicos y los investigadores, la academia, en el tema político? En primer lugar, yo creo que hay que humanizar al científico, y me refiero al utilizar la palabra humanizar es que no nos vean como algo, pues, que somos nerds, que andamos en batas blancas, no, somos seres humanos como cualquiera que vive en el Perú o en el mundo. Tenemos nuestras formas de pensar, no necesariamente tenemos que coincidir, tenemos puntos de vista en los que, y eso principalmente eso aprendemos en la ciencia, discrepar, porque gracias a la discrepancia vamos avanzando y es parte del proceso dialéctico de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? O sea, somos un poco hegelianos en eso, pero también tenemos que aceptar de que no es por ser científicos que vamos a tener la posibilidad de cambiar. Tenemos que tener una visión. Un partido político es para mí una entidad que plantea un programa para poder desarrollar un país, construir una nación, ubicar el rol del Estado en un sentido de catalizador, de facilitador, de protector, de regulador, ¿no? Y esa es la visión. O sea, yo no creo que podemos hacer política en base a este grupo de profesionales. No, para mí los partidos tienen que ser multiprofesionales, tienen que ser multiclasistas, ¿no? La idea de partidos clasistas yo creo que fue en el siglo XIX y XX, yo creo que en el siglo XXI tenemos que abrir el abanico de pertenencia a las asociaciones políticas y crear, pues, o desarrollar más que crear organizaciones que respondan a los retos que le ofrece el país. Yo concuerdo con usted, la clase política lamentablemente es de horror en el país. Yo, o sea, creo que producto de esa clase política que pensé que se iba a jubilar, pero veo que algunos todavía tratan de sobrevivir, es el hecho de que el Perú, a pesar de haber tenido un crecimiento espectacular en las últimas décadas,
no se ha traducido en eso, en un desarrollo del índice humano. O sea, se ha avanzado, sí, porque nos van a criticar y decir, no, pero mira que los indicadores, no, pero una cosa son los indicadores, una cosa es incluyendo la reducción de la pobreza, pero otro es cómo nos comportamos. O sea, cuando estoy en el Perú y transito por las calles de Lima u otras partes, o sea, no se ve pues ese desarrollo humano como es la forma en la que se relaciona la gente, ¿no? Con índices de criminalidad altos, con falta de respeto por las normas, ¿no? ¿Cuántas veces se pasan esos letreros que dicen paren? Pues es una referencia para muchos, ¿no? Con gente que está a la casa entonces, para darles un mensaje claro acerca de esta organización política que Modesto, Javier y otros que están tratando de impulsar, inclusive me contactaron, yo les dije, me parece una buena iniciativa, pero yo no creo que sea un partido los científicos, un partido de la ciencia, no tiene que ser un partido multiplural, multiclasista, ¿no? Que tenga una propuesta para el país, no porque somos científicos, sino porque estamos dispuestos a responder a los retos y problemas que el país se enfrenta y que hay que solucionarlos, ¿no? Y si podemos utilizar para ello la ciencia y tecnología, enhorabuena. Correcto. Y usted ha dicho dos palabras claves, doctor: humanizar al científico. Entonces eso significa también socializarlo, ligarlo, que siempre ha estado cerca. El científico, el investigador está cerca porque busca el progreso y el avance de la sociedad y por lo tanto de cada individuo que la conforma. Entonces, pero humanizar al científico en lo político, como usted lo señala, y que recomienda, ¿no? Que no se quede solamente en el partido de la ciencia del Perú, sino que sea algo más. Ahí falta agregar, quizás, de la ciencia y del desarrollo social del Perú. Eso va a ser materia de recomendación seguramente en la interna con el doctor Verástegui, que lo tenemos de manera permanente en el canal nuestro, doctor Ortiz, porque creemos que es una alternativa diferente, porque no estamos hablando de científicos solamente, de los investigadores de laboratorios, sino de los investigadores en el tema de las ciencias sociales, que creo que se necesita también con suma urgencia para mejorar las condiciones de vida de los peruanos. ¿Qué deseos tiene el doctor Ortiz para el Perú y los peruanos en el 2022, doctor Rodomiro? Antes de darle mis deseos, o sea, cuando usó la palabra de humanizar al científico, algo que es interesante, hay que siempre acordarse a qué lado está el corazón, ¿no? El corazón está al lado izquierdo, ¿no? Y tenemos que utilizar un corazón desde el lado izquierdo, pero con un cerebro que tiene que, y eso es parte del trabajo científico, que ver cuáles son los problemas y cuál es la solución, ¿no? Pero siempre con el corazón al lado izquierdo. Eso es lo primero. Y mis mejores deseos, o qué es lo que espero para el país en el mediano o largo plazo, es en primer lugar que seamos capaces de entender que la construcción de la nación, o sea, no ha concluido. O sea, parte del problema de Perú, y lo han dicho muchos estudiosos, especialmente en las ciencias sociales, es que aún nos falta tener ese sentido nacional. A veces lo vemos con los partidos de fútbol, que hay algo ahí, un embrión, o con la comida peruana, y ahí paro de contar, no hay más cosas que nos unen. Entonces, esa es parte de uno de los retos fundamentales que tenemos que lograr. Como usted decía al principio, el país está quebrado, ¿no? Entre lo que es el limeñismo, a pesar de que yo nací en Lima, pero vengo de padres que nacieron en las provincias del país, ¿no? En el Callejón de Huaylas, en Chincha. Entonces sí tengo un poco más, y he recorrido el país. Cuando viví en el país, trabajé en el país, ¿no? Y veo la fractura, y eso se veía ya desde esas más de 3 décadas y media que estoy fuera, y no había tratado de unir a ese país, desarrollar un sentido nacional que sí tienen otros países en el continente. O sea, no es algo que es único de América Latina, es que es bastante único de países como Perú, y no sé cuántos otros en esta parte del mundo, ¿no? Entonces ese es lo primero. Lo segundo es acabar con la desigualdad, ¿no? Y cuando hablo de eso, no me refiero a que todos seamos pobres,
¿no? O que todos seamos iguales económicamente. Lo que me refiero es que no haya pobres. Que esos, como países en los que yo ahora resido, antes había residido también en Dinamarca, los países escandinavos han logrado un alto desarrollo social con un estado de bienestar que a través de los impuestos redistribuye riqueza a través de servicios como es la educación gratuita, la salud cuasi gratuita, sistemas de acceso a hipotecas baratas, alimentación, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede hacer si hay voluntad de hacerlo, si hay acuerdo para un nuevo pacto que traduzca lo que hicieron estos países cuando comenzaron y por eso desarrollaron y hoy día tienen un alto índice de vida, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo desearía para el país. Y lo otro es jubilar pues a la clase política que ha fracasado rotundamente en las últimas 4 o 5 décadas, al margen de que ha habido algunos gobiernos que hicieron algo en el aspecto económico, pero fracasaron rotundamente en el aspecto social. Entonces tenemos que buscar a una nueva generación de políticos que estén dispuestos a servir y no beneficiarse, porque el problema grande que yo veo en la política en el Perú es que muchos entran con el espíritu de beneficiarse, ¿no? Juramentan por la plata, o nos hacen recordar cuando están en el Parlamento, como una congresista hace años atrás, o sea, decía, estoy acá por mi plata. O sea, no puede haber ese tipo de razonamientos o juramentos. Lo que tiene que haber es, estoy acá porque estoy dispuesto a servir para cambiar mi país, ¿no? Y eso es algo importante, que los peruanos tienen que hacer un buen trabajo de selección. ¿Quiénes pueden ser esos políticos de esa nueva generación que no vean pues la política como una posibilidad de beneficiarse, enriquecerse o mantener las joyerías que ya tienen? Entonces esos son mis deseos, que el país se consolide y construya una nación en primer lugar, que en segundo lugar que haya una forma de hacer política que nos lleve a tener gente que esté dispuesta a sacrificarse en algunos casos, porque podrían hacer otras cosas que serían mejor remuneradas, pero que estén dispuestas a hacer el cambio que el país necesita y construir un país fraterno, solidario, igualitario, en el que no haya ni pobres ni hambrientos, que tengan posibilidad cualquier niño de llegar a destacar, porque se les da las mismas oportunidades al margen de su credo, de su raza, de su etnicidad, de su género, ¿no? Y de su clase social. Eso sería para mí los mejores deseos para el país. Muy bien, muchas gracias, doctor, por esta primera oportunidad. Recordar a nuestros televidentes que el premio que va a recibir el doctor Ortiz se va a realizar el 28 de enero del próximo año, en poco más de un mes. Estamos hablando ya del 2022 y nos quedamos con dos expresiones suyas, doctor. En nombre de nuestros televidentes, el agradecimiento por ello. Humanizar al científico, y no se puede humanizar al político. Creo que al político, como usted ha dicho, hay que jubilar a la clase política actual de nuestro país. Muchas gracias, doctor. Un abrazo hasta Suecia y feliz Navidad y un mejor año, que lo va a recibir además con un premio importante de la Academia Sueca de Agricultura y Silvicultura. Muchas gracias y les deseo felices fiestas y también un próspero 2022. Y estaremos en comunicación, doctor. Estaremos en comunicación para conocer más de sus conocimientos y su experiencia en Suecia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, hemos estado en comunicación. Los aplausos para el doctor Rodomiro Ortiz, desde Suecia, con importantes declaraciones, no solamente del ámbito científico, que es su especialidad, el tema del desarrollo de la agricultura en la silvicultura, sino también sus conocimientos sociales.